3. Bienvenidos, somos Ideas y Tecnología. En esta oportunidad les vamos a presentar un calentador de agua automático. Expliquemos la planta. Básicamente este es un contenedor de agua en el cual internamente hay una resistencia, ¿sí? Eléctrica o llamada niquelina, bien, con la cual nosotros calentamos el líquido que está dentro. Por aquí ingresa el líquido, ¿verdad? En este caso puede ser agua. Ingresa el líquido a este reservorio y luego es calentado y por aquí sale el agua ya a la temperatura deseada. ¿Ok? Básicamente esa es la función de la planta. Ahora, para saber a qué temperatura se encuentra la planta, tenemos aquí un sensor que le hemos colocado. Si es un LM35 que ha sido aislado para poder ser ingresado aquí en el agua. Bien, ese LM35 va conectado al módulo MIT03 de Ideas y Tecnología. Este módulo tiene un firmware el cual le permite tomar ese dato analógico, ¿sí?, de nivel de temperatura, digitalizarlo y enviarlo a la view por medio del módulo RS232 ATTL de Ideas y Tecnología también. Esa información del nivel de temperatura del tanque es enviado al computador y es procesado en la view. Como podemos ver aquí, podemos monitorear con respecto al tiempo, la temperatura, ¿sí? Obviamente hay unos pequeños cambios debido a la sensibilidad del LM35 que estamos utilizando. Aquí podemos monitorearlo como un termómetro, ¿verdad? Aquí está el tanque, esa es la temperatura actual del tanque. Ahora, según ese dato, ¿verdad? Aquí en la view hemos hecho en modo manual y en modo automático la interfaz, automático o manual. Actualmente está en manual, ¿sí?, en el cual nosotros podemos configurar el nivel de potencia de las resistencias, ¿verdad? Para calentar más o menos el agua, ¿ok? Y también para, según eso, poder encender o apagar la válvula. Regresemos a la planta para ver cuál es la válvula y cuáles son las resistencias. Como lo habíamos mencionado, esta es la resistencia, ¿no? Esta resistencia es controlada por medio de esta tarjeta que controla la carga resistiva, ¿no?, de corriente alterna, dándole mayor o menor potencia para encender con mayor o menor potencia la resistencia, según eso calentar el agua. Esa mayor o menor potencia es controlada por la tarjeta de Ideas y Tecnología, pero esta tarjeta a su vez recibe órdenes de la view, ¿sí? Además de ello, la tarjeta recibe órdenes de la view de encender o apagar el relé que activa una válvula que va acá a la salida. Para cuando el líquido que está en el tanque tiene la temperatura que nosotros deseamos, se abre la válvula y nosotros podemos tomar el agua, ¿verdad? Entonces esa es básicamente la idea por ello de esta válvula. Entonces la válvula es activada por medio de un relé. Bien, básicamente esto es el hardware, ¿no? Las órdenes son recibidas desde la view hacia la tarjeta, y la tarjeta lo único que hace es encender o apagar la válvula o subir o bajar la potencia de las resistencias para controlar el nivel de temperatura del agua. Y la información de la temperatura del agua es enviada a la view. Es decir, la view lo que hace es interpretar los datos y según eso dar la orden. Básicamente la view es el que controla todo, ¿no? Estando en modo manual, como podremos ver aquí, nosotros podemos controlar la mayor o menor potencia de las resistencias. Yo le puedo subir al máximo. Y aquí vemos la potencia de la resistencia. Y como podemos escuchar acá, se escucha que hay ebullición adentro, ¿verdad? Porque la resistencia está en contacto con el agua, entonces la resistencia alcanza su máxima temperatura y el agua empieza a hervir, la que está tocando la resistencia. Obviamente esto pasa un tiempo hasta que el calentamiento sea uniforme. Básicamente el modo manual es un lazo abierto, porque nosotros lo que hacemos es incrementar al máximo la temperatura y monitorear con respecto al tiempo que está pasando en el tanque. No hay ningún control en este modo. Lo que podemos ver es que como la temperatura tiende a subir, ¿sí? Simplemente es un lazo abierto. Vemos lo que está pasando. Dejemos que pase un minuto para ver cuáles son los resultados. Muy bien, luego de un minuto de encendida las resistencias a su máxima potencia, podemos contemplar que la temperatura del agua
un promedio de 30 grados centígrados ha subido a 35 y en aumento, ¿no? Podemos ver que no hay ninguna especie de control, simplemente estamos monitoreándolo en lazo abierto. Ahora, cuando nosotros ponemos en modo automático, ¿sí?, que es la parte de acá, ahí lo que se hace es comparar con el set point que uno desea que a la temperatura. Set point es la temperatura que uno desea que esté el agua, ¿no? Entonces lo que se hace es comparar la temperatura actual con la del set point, y si la temperatura actual es mucho menor a la del set point, lo que se hace es aumentar la potencia de la resistencia para que suba su temperatura. Caso contrario, si no es la temperatura mayor que la temperatura del set point que nosotros queremos, lo que hacemos es bajar la potencia de las resistencias, de ser posible apagarlas hasta que se enfríe el sistema, ¿no? Obviamente esto es un proceso térmico que es lento, entonces deben pasar algunos minutos para que vean los resultados del líquido que está dentro, ¿no? Bien, sin más preámbulos, entremos al módulo automático. Pongámosle a un set point de 40 grados centígrados que nosotros querramos usar el agua, ¿no?, que está dentro del tanque. Le damos en modo automático. Obviamente para ello hay que ponerle un ajuste. Lo que estamos haciendo es un pequeño control proporcional, ¿sí?, para lo que es el control. Entonces ponemos en modo automático y podemos ver cómo sube automáticamente la potencia de las resistencias, dado que la temperatura actual del tanque es muy inferior a la temperatura que deseamos. La línea amarilla que contemplamos aquí es el set point y la línea roja es la temperatura actual del tanque. Podemos escuchar cómo el tanque suena, obviamente por la resistencia que está en contacto con el agua. En la gráfica de la view podemos contemplar cómo subió inmediatamente la potencia de las resistencias, ¿sí? Bien, repetimos, como es un proceso térmico, obviamente terminará unos minutos en subir a la temperatura que nosotros deseamos. ¿Ok? Además de ello, si la temperatura del tanque es igual a la temperatura que nosotros deseamos, la válvula se abre automáticamente, ¿sí? Ahora podemos contemplar que está cerrada, ¿sí? Entonces la válvula es la que está acá, ¿sí?, es la que está aquí. Entonces ahora actualmente permanece apagada, ¿no? Una vez que ya la temperatura alcanza el set point que nosotros deseamos, se abrirá automáticamente. Este es el indicador de la válvula. ¿Okay? Podemos contemplar acá que ya estamos alcanzando el set point, ¿verdad? Sí, una vez que llegamos al set point podemos ver que la potencia de la resistencia baja automáticamente. Y además la válvula se acciona con este pequeño LED indicador que se prende. Podemos monitorear cómo el set point empieza a bajar, ¿sí? La potencia de la resistencia empieza a bajar, y eso se puede monitorear acá también, cómo va bajando. ¿Para qué? Para mantener a la temperatura que nosotros deseamos, ¿sí? Este es un proceso automático, totalmente automático, que nos permite utilizar un líquido, una temperatura que nosotros deseamos. Puede ser muy utilizado en sistemas en los cuales, en las refinerías, en los cuales se da el líquido o el producto, el combustible bruto, ¿no?, en una temperatura. ¿Para qué? Para que pueda fluir a través de los ductos, ¿no? En este caso simplemente se está haciendo un ejemplo con un prototipo con agua simplemente, ¿no? Podemos escuchar acá cómo se activa, se prende y se apaga la válvula. Dado que es un control simplemente de comparación, no se mantiene precisamente donde nosotros queremos, pero es un ejemplo básico, ¿no? Sí, podemos apreciar acá que ya hemos alcanzado la temperatura y por ende empieza a bajar la potencia de la resistencia, por eso que ya no estamos escuchando que hay ebullición. Sí, ha bajado totalmente la potencia de las resistencias, dado que ya estamos a la temperatura deseada. Sí. Pero cuando se pase a enfriar un poquito más, entonces ahí se empieza a subir la potencia, como ustedes podrán ver. ¿Sí? ¿Okay? Entonces la válvula, como podrán notar, se activa una vez que hemos alcanzado una temperatura mayor o igual a la deseada. ¿Okay? Muy bien, ahora ustedes podrán ver muchos más ejemplos iguales al de aquí, browseando, ¿no? Se ponen a googlear y ponen ideas, el ampersand, tecnología,
¿sí? Muy bien, y aquí le va a aparecer Ideas y Tecnología, que es ideastechnology.com, que es nuestra página web, en la cual ustedes podrán ingresar, conocer más de quiénes somos, qué ofrecemos. De pronto pueden hacerse fans por Facebook, si ustedes gustan, pueden registrarse, crear una cuenta. Bien, podrán monitorear también, o sea, nuestros productos, qué módulos hemos desarrollado en base a la experiencia para poder ayudar a desarrolladores, estudiantes y profesores. También, además de ello, nosotros lo que hacemos es subir en la web nuestras charlas que hemos dado en instituciones. Además de ello, subimos los ejemplos de programación, que es lo que estamos explicando ahorita, ¿sí? Nosotros subimos lo que es documentación, detalles técnicos, código, además de ello del video, también funcional, ¿sí? Podrán buscarnos también en YouTube, digitando Ideas y Tecnología, ¿sí? Y aquí podrán ver todos los videos que nosotros hemos subido. Aquí hay un playlist en el cual ustedes pueden darle play y ver algunos ejemplos que nosotros hemos subido, ¿no? De los robots que hemos desarrollado, proyectos, sistemas y todo. Les damos una cordial bienvenida a que nos visiten. Muchas gracias.